La verdad SHOCKEANTE sobre los masones, de simples albañiles a los secretos amos del mundo. Todos los secretos, rituales y escándalos que te han ocultado. La historia de los masones es un universo explosivo de enigmas sin resolver, secretos tenebrosos y leyendas escalofriantes, que a lo largo de los siglos ha seducido implacablemente a la gente con su singularidad diabólica y su secretismo absoluto. La mera y ardiente mención de ellos despierta al instante una curiosidad malsana, escalofriantes asociaciones con sociedades secretas, ritos misteriosos y sangrientos, y significados peligrosamente ocultos. Pero ¿qué se esconde tras esa fachada de brillo? Detrás de esa imagen romántica y mística se esconde una historia realmente impactante, que se puede rastrear desde la Edad Media hasta nuestros días. Prepárense para descubrirlo todo. El propio nombre, masonería, proviene del francés y significa nada más que albañil. ¿Albañil? ¿En serio? Y esto, imagínense, no es casualidad. ¿Quién lo hubiera dicho? Al principio de su camino, estos así llamados masones no eran más que una comunidad de maestros constructores que levantaron aquellos majestuosos castillos, catedrales y monasterios por toda Europa. Les unían conocimientos profesionales profundos absolutamente únicos y reglas de conducta estrictas e inquebrantables que se transmitían cuidadosamente de las generaciones mayores a los jóvenes aprendices. Y aquí es donde empieza lo más interesante Para proteger los sagrados secretos de su oficio de ojos ajenos, crearon uniones profesionales cerradas y celosamente custodiadas, llamadas siniestramente gremios. A los que solo tenían acceso los iniciados. Ya entonces, con el tiempo, alrededor de estos gremios de constructores se formó una cultura particular de comunicación e interacción. No eran simples obreros, no eran comunidades profesionales ordinarias sino verdaderas fraternidades que unían a sus miembros con obligaciones de ayuda mutua, apoyo y la preservación de secretos profesionales. Dentro de estas agrupaciones se construyó una rigurosísima jerarquía que permitía transmitir conocimientos de forma efectiva y controlar la calidad de la construcción. Pero el tiempo no se detiene. Poco a poco, la importancia de los gremios de constructores empezó a cambiar. Hacia finales de la Edad Media y con la llegada del Renacimiento, la necesidad de este tipo de asociaciones cerradas de constructores fue disminuyendo gradualmente, y la construcción en sí perdió parte de sus secretos profesionales. Y justo aquí ocurrió la ruptura Fue precisamente entonces cuando los gremios comenzaron a transformarse, admitiendo gradualmente en sus filas a personas completamente ajenas al oficio de la construcción, pero peligrosamente cercanas a la filosofía y a la búsqueda espiritual. Estos nuevos miembros de los gremios trajeron consigo ideas intelectuales y morales, infundiendo en las viejas asociaciones una vida nueva y misteriosa Así, los gremios de artesanos se transformaron gradualmente en una comunidad completamente diferente ahora compuesta predominantemente por pensadores, científicos e intelectuales, a quienes la simbología de la construcción repentinamente ayudó a expresar sus propias reflexiones filosóficas sobre el hombre y la sociedad. La construcción real cedió el paso a la alegórica en la que la piedra y las herramientas se convirtieron en metáforas que reflejaban el anhelo del hombre por el perfeccionamiento interno. Esta importante transición histórica de la construcción práctica a la filosófica y simbólica explica por qué la masonería adquirió tal increíble misterio y por qué sus símbolos quedaron rodeados de infinidad de leyendas y conjeturas. Pero para comprender más a fondo cómo simples artesanos constructores pudieron sentar las bases de una fraternidad intelectual mundial debemos regresar a sus orígenes,
a esos mismos gremios de constructores medievales que se convirtieron en el núcleo inicial de este asombroso fenómeno. La Europa medieval era un mundo donde los ideales sublimes convivían con el trabajo duro y la lucha cotidiana por la existencia. Oscuridad y luz. Pero fue precisamente en esta época, entre guerras y epidemias, hambre y supersticiones, cuando surgieron grandiosas construcciones arquitectónicas, capaces de asombrar la imaginación incluso de la gente moderna. ¿Cómo? Detrás de estas majestuosas catedrales góticas, castillos y monasterios se encontraba el trabajo de un grupo especial de maestros, albañiles profesionales, unidos en comunidades cerradas conocidas como gremios de constructores. Los albañiles de la Edad Media poseían un conjunto de habilidades y conocimientos único y secreto necesarios para transformar un montón de piedras en un templo majestuoso Eran a la vez ingenieros, arquitectos y artistas, ya que no solo se les exigía levantar muros sólidos sino también crear arcos elegantes bóvedas complejas y las decoraciones más finas Para dominar estas artes se requerían años de aprendizaje y práctica, que eran celosamente protegidos de miradas indiscretas Con el tiempo, los gremios de constructores se convirtieron en uniones profesionales cerradas con una jerarquía interna estricta y un complejo sistema de transmisión de conocimientos. El aprendiz llegaba al gremio aún adolescente y durante largos años estudiaba el oficio bajo la guía de un maestro experimentado dominando gradualmente tanto las técnicas prácticas de trabajar con la piedra como los fundamentos de las matemáticas, la geometría y la arquitectura. Cuando su maestría alcanzaba el nivel necesario, el aprendiz obtenía el derecho a ser llamado oficial, y luego, tras demostrar sus conocimientos y habilidades en una prueba especial podía convertirse en maestro, capaz de dirigir proyectos independientes Una jerarquía tan estricta y una preparación tan larga tenían sus razones. El oficio de albañil incluía secretos que permitían construir edificios capaces de resistir siglos, sin perder su belleza y solidez. Estos secretos eran las proporciones geométricas exactas la correcta relación entre los elementos de las estructuras, recetas especiales para morteros y métodos de tratamiento de la piedra. Y, por supuesto, lo más importante, los gremios de constructores se esforzaban por mantener este conocimiento dentro de su comunidad, utilizando para ello un sistema de signos secretos símbolos y rituales, comprensibles solo para los iniciados. Pero la cuestión no era solo la piedra. La simbología de los gremios de constructores reflejaba no solo las habilidades profesionales de los maestros, sino también su filosofía, sus visiones del mundo y sus principios morales. Los tres instrumentos que adquirieron mayor importancia y profundidad de significado fueron el compás, la escuadra y la llana. El compás tenía un sentido especial para los albañiles, ya que servía como instrumento para medir con precisión y construir círculos perfectos En sentido simbólico, el compás representaba la búsqueda de la armonía y la perfección por parte de los maestros. Para la mentalidad medieval, el círculo siempre fue un símbolo de plenitud y orden divinos y el uso del compás al levantar edificios significaba la encarnación del plan divino en piedra. Así, los artesanos, a través de objetos materiales expresaban los ideales espirituales de su tiempo. La escuadra, destinada a crear ángulos rectos y una precisión ideal en la construcción de muros, también adquirió un profundo significado filosófico.
En un mundo lleno de injusticia y caos los albañiles percibían el ángulo recto como una metáfora de la integridad moral y la rectitud del carácter humano. A través del símbolo de la escuadra, los maestros se recordaban mutuamente la necesidad de llevar una vida basada en la justicia y la sinceridad, como condición necesaria para el trabajo exitoso y el respeto dentro de la fraternidad. Y, por último, la llana. El instrumento destinado a aplicar y alisar el mortero, que une las piedras individuales en una estructura única Simbólicamente, reflejaba la idea de fraternidad unidad y apoyo mutuo Así como el mortero unía las piedras, convirtiéndolas en un muro sólido la solidaridad de los miembros del gremio los vinculaba en una familia profesional única La llana expresaba la idea de la unidad en el trabajo conjunto el respeto y la lealtad. Todas estas herramientas, convertidas en símbolos, se utilizaban en los rituales y tradiciones de los gremios. Es exactamente aquí, queridos lectores, donde reside la raíz del misterio. De esta manera, la actividad constructora cotidiana se fue convirtiendo gradualmente en algo más que un simple oficio. Con el tiempo, los gremios profesionales, manteniendo estas tradiciones, comenzaron a atraer la atención de personas completamente ajenas a la construcción, pero extrañamente interesadas en sus ideas filosóficas y morales. Fue entonces cuando comenzó la gradual transformación de las comunidades de constructores en la fraternidad de pensadores que más tarde serían conocidos en todo el mundo bajo el nombre de masones. Una transformación impactante ¿verdad? La transición de los gremios de constructores del oficio práctico a una comunidad filosófica e intelectual comenzó a finales del siglo XVI y se desarrolló más activamente en el siglo XVII. En este período, Europa literalmente hervía. La Europa medieval entró en una era de profundos cambios. El desarrollo de la ciencia. El debilitamiento de la influencia eclesiástica y el surgimiento de nuevas ideas sobre el mundo y el hombre crearon un terreno fértil para profundos cambios también en las logias masónicas. Las puertas de las misteriosas sociedades comenzaron a abrirse. Si antes las puertas de los gremios estaban abiertas exclusivamente para constructores y arquitectos profesionales ahora a su círculo entraban cada vez más personas de profesiones completamente diferentes Los primeros de estos nuevos masones fueron representantes de la élite intelectual. Filósofos, científicos, matemáticos, alquimistas, médicos y aristócratas quienes, al parecer, estaban profundamente interesados en los enigmas del universo y los misterios de la conciencia humana. Les atraía la posibilidad de estudiar cuestiones espirituales y morales sin la presión de la Iglesia y las autoridades. Entre estos nuevos participantes se encontraban el conocido alquimista y médico escocés Robert Moray, el famoso filósofo Elias Ashmole y el matemático y astrónomo escocés James Gregory. Ya entonces, bajo un mismo techo, se reunían los poderosos del mundo. Uno de los primeros países donde comenzó la transición gradual del oficio de la construcción a una comunidad intelectual fue Escocia. ¿Por qué precisamente allí? Fue allí donde, ya en el siglo XVII, en las logias de Edimburgo y otras ciudades, se admitía activamente a personas completamente ajenas a la actividad práctica de los albañiles. En estas logias, la piedra y las herramientas de construcción se convirtieron en alegorías, a través de las cuales se discutían problemas filosóficos y morales. Por ejemplo,
Las logias intelectuales escocesas prestaban una atención especial al estudio de textos y leyendas antiguos consideraban cuestiones de moralidad y perfeccionamiento espiritual del hombre. Discutían activamente cómo el simbolismo de las herramientas de construcción podía aplicarse a la educación moral del individuo. Pero no solo conversaciones. Los miembros de las logias escocesas no solo mantenían conversaciones filosóficas también crearon una cultura interna particular en la que se combinaban leyendas antiguas ideas esotéricas y estrictas reglas de conducta. Las reuniones de las logias se llevaban a cabo en un ambiente estrictamente cerrado a la luz de las velas, rodeados de misteriosos símbolos y rituales, creados a partir de las viejas tradiciones de construcción. ¿Qué realmente hacían allí en la penumbra? Fue en esta atmósfera donde se estableció la tradición de aceptar nuevos miembros a través de la iniciación, un rito de dedicación especial donde el candidato debía demostrar su comprensión de las ideas morales y filosóficas de la logia. Las propias logias solían reunirse en locales especiales o incluso en casas particulares donde en un ambiente amistoso y confidencial podían discutir abiertamente cualquier idea. Allí se leían y discutían las obras de filósofos antiguos alquimistas medievales y pensadores modernos Los participantes podían debatir sobre las cuestiones más complejas del ser y la moralidad, sin temor a ser acusados de herejía o de infringir las normas sociales establecidas. Libertad de expresión. Tras puertas cerradas Además de Escocia, una transición similar también estaba ocurriendo activamente en Francia. Y esto es aún más interesante En las logias francesas del siglo XVII, los miembros no eran solo científicos y filósofos, sino también representantes de la alta nobleza Entre ellos había personas cercanas a la corte real, que percibían la membresía en las logias como una actividad intelectual prestigiosa que subrayaba su alto estatus social y educación En estas logias francesas, las actividades intelectuales se complementaban con búsquedas místicas y un estudio alegórico de tradiciones antiguas incluyendo aquellas relacionadas con las órdenes de caballería de la Edad Media, la alquimia y la cábala Sienten cómo se caldea la atmósfera. Y entonces, cayó el rayo. En el verano de 1717, tuvo lugar en Londres un evento que cambiaría para siempre la historia de la masonería y le otorgaría un nuevo estatus y significación El 24 de junio, día de San Juan Bautista, representantes de 4 logias londinenses independientes se reunieron en la famosa taberna Goose and Gridiron y acordaron crear una única organización central que posteriormente recibiría el nombre de la Gran Logia de Londres y Westminster. Es precisamente a partir de este momento que se considera el inicio de la masonería moderna organizada. Una fecha impactante Hasta entonces, las logias masónicas eran agrupaciones pequeñas y a menudo desconectadas entre sí, en las que se discutían cuestiones filosóficas e ideas de perfeccionamiento moral. Ahora, las 4 logias londinenses, ubicadas en las tabernas Goose and Gridiron, The Crown, The Apple Tree y The Rummer and Grapes, decidieron crear una estructura centralizada con reglas, tradiciones y rituales comunes y unificados Fin del caos, principio del sistema
Este paso fue cuidadosamente pensado y preparado de antemano, ya que los participantes de la reunión comprendían la necesidad de crear una autoridad común capaz de ordenar la actividad de las logias y aumentar el prestigio del movimiento masónico en general. El primer gran maestro de la recién formada Gran Logia fue elegido Anthony Sayer, un hombre con buena reputación entre los miembros de las logias, pero que no ocupaba altos cargos ni tenía particular influencia en la sociedad. Por ahora, simplemente uno de los suyos. Sin embargo, ya en los primeros años de existencia de la Gran Logia, comenzó a atraer rápidamente a representantes de la aristocracia inglesa y la élite social . En 1721, el Gran Maestro pasó a ser el Duque John Montagu, una persona conocida influyente en la corte real. Su nombramiento elevó significativamente la autoridad de la logia, y la participación de los aristócratas hizo que la membresía en ella fuera prestigiosa y moderna entre la élite intelectual y social de Inglaterra. Así, de las tabernas directos a los palacios. Una de las tareas más importantes de la nueva organización fue la ordenación y el establecimiento de reglas y estándares comunes para la masonería. La sistematización del conocimiento secreto fue precisamente en este período cuando se formó el conocido sistema de iniciación de 3 grados, compuesto por las grados de aprendiz, oficial y maestro. Los rituales de cada grado fueron cuidadosamente elaborados y llenos de contenido filosófico enseñanzas morales y acciones simbólicas Estas ceremonias debían contribuir al desarrollo espiritual e intelectual del masón, enseñarle los principios de la moralidad y la solidaridad fraternal Además, la Gran Logia de Londres introdujo por primera vez documentos constitucionales comunes que regulaban la vida interna de las logias. El más famoso de estos documentos es la Constitución de los Masones, escrita por James Anderson en 1723. Él era un clérigo escocés y un miembro destacado de la logia. Sistematizó las reglas y tradiciones, definió los principios de las relaciones entre las logias y los miembros de la fraternidad, y sentó las bases de la filosofía masónica. Estas constituciones se convirtieron en el fundamento de todo el movimiento masónico y fueron adoptadas por masones en muchos otros países. Un código de leyes secreto Gracias a su organización y estructura clara la Gran Logia de Londres ganó autoridad rápidamente no solo en Inglaterra, sino también más allá de sus fronteras. Los tentáculos comenzaron a extenderse A las filas masónicas empezaron a unirse representantes de las más altas esferas de la sociedad, intelectuales prominentes y figuras de la cultura, atraídos por la atmósfera libre, los ideales de humanismo y tolerancia. Entre tales personas se encontraban filósofos, escritores, científicos e incluso diplomáticos, quienes dentro de las logias masónicas podían discutir libremente ideas de la Ilustración y del progreso social, sin temor a persecuciones ni acusaciones de violar los órdenes tradicionales. ¿Una plataforma ideal para negociaciones secretas? Desde Inglaterra, las ideas masónicas y los principios organizativos pronto se extendieron por toda Europa, abarcando Francia, Alemania, Holanda y otros países. En tan solo unas décadas, las logias masónicas aparecerían también en América del Norte, ganando cada vez más popularidad y ejerciendo influencia en la vida intelectual y política de continentes enteros. Así, la creación de la Gran Logia en Londres no fue solo un evento local. Fue un momento histórico clave, gracias al cual la masonería adquirió una estructura moderna,
reglas claras y significado internacional, convirtiéndose en una organización capaz de influir en los procesos culturales, políticos y filosóficos en Europa y más allá. ¿Coincidencia? ¿O el inicio de un plan secreto? Pero, ¿cómo entrar en este club cerrado? El evento central en la vida de cualquier masón siempre ha sido el procedimiento de iniciación o la iniciación. Era un sistema rigurosísimo, que constaba de 3 etapas separadas que el candidato atravesaba secuencialmente y con ciertos intervalos de tiempo. Nada de prisas. Los 3 ritos nunca se realizaban de una sola vez. La persona pasaba gradualmente del primer al segundo grado, y solo después podía ser admitida al tercer y más alto grado. Cada etapa, un nuevo nivel de secreto. La iniciación del aprendiz tenía lugar en un local meticulosamente preparado de la logia. El candidato, sin conocer de antemano los detalles del rito, entraba en la estancia con los ojos vendados y el pecho parcialmente descubierto. Suena escalofriante, ¿verdad? Esto simbolizaba la ceguera espiritual, la ignorancia y la apertura sincera ante los hermanos. Lo recibían miembros de la logia, quienes le hacían una serie de preguntas sobre sus intenciones, sobre si estaba dispuesto a seguir las leyes morales y éticas de la fraternidad, a guardar sus secretos y a superarse constantemente. ¿Qué secretos guardaban allí? Tras responder a las preguntas, el candidato prestaba un solemne juramento, poniendo la mano sobre la Biblia u otro texto sagrado para él. ¿Qué prometía? Solo después se le retiraba la venda. En ese momento, veía por primera vez la decoración de la logia y los rostros de sus nuevos hermanos. El momento de la verdad. Este momento simbolizaba el despertar espiritual, la salida de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la verdad. Luego se le explicaban los principios básicos y los objetivos de la masonería, se le informaba de las obligaciones iniciales del aprendiz y se le daban instrucciones sobre cómo debía comportarse en la sociedad y dentro de la fraternidad. Al segundo grado se admitía al candidato después de un tiempo, cuando los hermanos mayores se convencían de su diligencia y la seriedad de sus intenciones. La prueba fue un éxito. La iniciación del compañero era más compleja y sustanciosa, orientada al desarrollo intelectual y a la comprensión de la filosofía de la fraternidad. Durante la ceremonia, el candidato realizaba un simbólico viaje a través del templo, en cuyo camino encontraba diversos obstáculos y preguntas que requerían de él habilidad para reflexionar e interpretar símbolos. Una auténtica búsqueda. El compañero debía responder preguntas sobre las obligaciones del hombre hacia la sociedad y la fraternidad, sobre el significado de los principios morales masónicos, mostrar su comprensión de la simbología que había estudiado en el primer grado. Solo después de asegurarse de que el candidato había asimilado las bases morales e intelectuales, la logia lo aceptaba en el segundo grado y le daba instrucciones más profundas sobre las tareas del compañero, conocer el mundo y a sí mismo, desarrollar la mente y las cualidades morales, servir de ejemplo para los aprendices menos experimentados. Una inmersión profunda en los secretos. Y aquí está lo más importante. El tercer grado. Al tercer y más importante grado, el de maestro, solo se admitía a aquellos masones que habían superado con éxito los 2 primeros grados y habían demostrado su desarrollo espiritual y moral. La élite de las élites. El tercer grado era el más complejo y simbólicamente rico, representando una especie de drama que los miembros de la logia representaban junto al candidato. Un auténtico espectáculo con detalles espeluznantes. El argumento central era el camino simbólico del legendario maestro Hiram Abiff, constructor del templo del rey Salomón, asesinado por negarse a revelar los secretos de su oficio. ¿Asesinato por un secreto? El candidato literalmente revivía el destino de Hiram en forma de representación ritual. Primero, debía pasar simbólicamente por el templo, donde 3 miembros de la logia representaban a los conspiradores. ¿Quiénes son esos traidores? Lo detenían, exigiéndole revelar los secretos del maestro. Cuando el candidato se negaba a hacerlo, lo golpeaban simbólicamente, primero con un ligero toque en los hombros y el pecho, y luego lo tumbaban cuidadosamente en el suelo, simulando su muerte. ¡Horror! Este momento del rito era central. El candidato, en estado de total indefensión,
yacía en el suelo, experimentando la simbólica muerte de su viejo yo. ¿Muerte para renacer? Luego, los maestros de la logia lo levantaban con un gesto ritual especial, conocido solo por los iniciados. Ahí está, el secreto más íntimo. Esta acción simbolizaba la resurrección espiritual del candidato, su nuevo nacimiento ya no solo como miembro de la fraternidad, sino como una persona con una comprensión más profunda del valor de la vida y la importancia de los principios morales. Tras finalizar el rito, se le explicaba al candidato el significado de lo que acababa de experimentar. La muerte es solo un recordatorio simbólico de la fugacidad de la existencia física, y la verdadera vida e inmortalidad residen en el desarrollo espiritual, la fidelidad al deber y a los ideales morales. La culminación del ritual del tercer grado era la plena aceptación del candidato como maestro, la entrega de sus distintivos y la explicación de sus nuevas obligaciones, relacionadas con la responsabilidad ante los hermanos menores, la logia y la sociedad. Y ahora es un auténtico guardián de los secretos. Pero, ¿qué significan esos extraños símbolos que vemos por todas partes? Los símbolos masónicos a menudo se convierten en objeto de diversos mitos y teorías de la conspiración, en los que se mezclan antiguas leyendas, imágenes religiosas y especulaciones sobre un control secreto de la humanidad. ¿Es todo esto verdad? Sin embargo, detrás de cada uno de estos símbolos hay una historia concreta y un significado profundo que, por extraño que parezca, es mucho más interesante que las especulaciones más misteriosas. Uno de los símbolos más conocidos y a menudo discutidos es el ojo que todo lo ve, también llamado ojo de la providencia. Este símbolo representa un ojo encerrado en un triángulo y rodeado por el resplandor de rayos. Aunque hoy en día muchos lo perciben como algo místico o incluso aterrador, su origen está ligado a las tradiciones más antiguas de la humanidad. Ya en el antiguo Egipto existía un símbolo similar, el ojo de Horus, que simbolizaba la protección divina y la sabiduría. Más tarde, en la Edad Media y el Renacimiento, la imagen del ojo se utilizó en la iconografía cristiana como símbolo del Dios que todo lo ve, observando las acciones de los hombres. Pero los masones le dieron su propio y particular significado. Los masones adoptaron precisamente esta interpretación cristiana del símbolo, invistiendo en él la idea de un control moral superior. El ojo de la providencia en las paredes de las logias debía recordar constantemente a los miembros de la fraternidad que sus acciones están siempre bajo la observación de una fuerza superior, lo que significa que cada masón tiene una responsabilidad moral por sus actos. ¿O es solo la coartada perfecta para un control totalitario? Otro símbolo importante, que se convirtió en uno de los elementos centrales de la decoración de las logias masónicas, es el suelo ajedrezado, compuesto por cuadrados alternos en blanco y negro. Este símbolo se remonta a las concepciones más antiguas del mundo como una eterna arena de lucha de fuerzas opuestas, luz y oscuridad, bien y mal. La batalla eterna. Pero en la masonería adquirió un significado aún más profundo. El suelo ajedrezado para un masón simboliza no solo la lucha de opuestos, sino también la propia vida humana, compuesta por decisiones constantes y elecciones morales. El masón, al estar sobre este suelo durante las ceremonias, debe recordar que su vida es una sucesión de decisiones, cada una de las cuales puede inclinar la balanza hacia el bien o el mal. Un sombrío recordatorio de las consecuencias de cada paso. Esto es un recordatorio de la importancia de la elección moral y la responsabilidad por las consecuencias de los propios actos. No menos significativas en el simbolismo masónico son las dos famosas columnas, Boaz y Jaquín, tomadas de la antigua tradición de construcción del primer templo del rey Salomón en Jerusalén. Según el relato bíblico, estas columnas fueron erigidas frente a la entrada del templo y simbolizaban la estabilidad y la fuerza, así como la sabiduría y la armonía. Poder y conocimiento. Para los masones, las columnas adquirieron un sentido filosófico, denotando las dos caras del ser humano, la material y la espiritual. Boaz, situada a la izquierda, significaba la estabilidad física, la capacidad del hombre para resistir las dificultades y pruebas de la vida. Jaquín estaba a la derecha y simbolizaba el crecimiento intelectual y espiritual,
la aspiración a la sabiduría y la perfección interior. Las columnas recordaban a cada masón que una vida armoniosa es imposible sin la combinación de lo espiritual y lo material, de la razón y la fuerza de voluntad. Un equilibrio eterno, o un frágil balance de poder. Finalmente, una de las figuras más reconocibles y enigmáticas del simbolismo masónico es la pirámide, a menudo representada junto al ojo que todo lo ve. Muchos asocian este símbolo con las antiguas construcciones egipcias y prácticas ocultas. ¿Realmente una conexión con el antiguo Egipto? Sin embargo, el verdadero significado de la pirámide para los masones reside en otra parte. La pirámide es una alegoría del ascenso espiritual del hombre, su aspiración a la perfección moral e intelectual. La amplia base de la pirámide simboliza la etapa inicial del camino espiritual, cuando el hombre está inmerso en las preocupaciones materiales y terrenales. Los lados de la pirámide que se estrechan hacia arriba representan la purificación gradual y la elevación moral de la personalidad, el avance hacia la iluminación espiritual. ¿Y qué hay en la cima? El ojo en la cima de la pirámide significa el logro de este estado supremo, en el que el hombre es capaz de ver el mundo desde la perspectiva de la sabiduría, el conocimiento espiritual y la pureza moral. Suena bonito. Pero ¿por qué entonces este símbolo luce en el dólar americano? Es interesante que la pirámide con el ojo obtuvo notoriedad masiva por primera vez gracias a su uso en el dólar americano en 1782. A pesar de que este símbolo no fue creado directamente por masones, muchos miembros de la fraternidad participaron en su desarrollo. Ajá, así que sí que participaron. Precisamente por esto, hoy en día la pirámide con el ojo se considera uno de los principales símbolos masónicos. ¿Coincidencia? ¿O algo más grande? A pesar del profundo significado filosófico de los rituales y la simbología masónica, a lo largo de varios siglos se han formado persistentes mitos en torno a la fraternidad, que acusaban a los masones de ocultismo e incluso satanismo. Ahí reside el verdadero escándalo. Estas acusaciones no surgieron por casualidad y están relacionadas con las peculiaridades de la fraternidad masónica, su carácter cerrado, el misterio de sus rituales, así como con la falta de comprensión de su significado real por parte del público en general. ¿Qué era lo que ocultaban tan persistentemente? Para entender el origen de estas leyendas, hay que remontarse a la historia. Las primeras sospechas de que los masones supuestamente estaban relacionados con el ocultismo surgieron ya en el siglo XVIII, cuando la fraternidad se extendió activamente por Europa. Las logias masónicas celebraban sus reuniones a puerta cerrada, y sus miembros guardaban un estricto secreto sobre sus rituales y su organización interna. Nadie sabía qué ocurría dentro. Para los no iniciados, semejante hermetismo resultaba sospechoso e incluso aterrador. En la sociedad de aquel tiempo, cualquier comunidad cerrada con ritos incomprensibles automáticamente causaba alarma y se convertía en objeto de especulaciones. La gente tendía a llenar los vacíos en su conocimiento con historias fantásticas y a menudo aterradoras. Y esto favoreció a sus enemigos. Especialmente activa contra los masones fue la Iglesia Católica, que los veía como competidores y adversarios ideológicos. Ya en 1738, el Papa Clemente XII emitió un documento en el que los masones eran declarados fuera de la ley, y sus reuniones calificadas de herejías. Anatema. La Iglesia afirmaba que los masones realizaban secretos rituales anticristianos, rechazaban el orden divino y aspiraban a destruir las bases tradicionales de la sociedad. Este documento influyó en gran medida en la percepción de los masones en Europa, dando origen a numerosos rumores y acusaciones de que las logias supuestamente se dedicaban a la magia, misas negras y otras prácticas prohibidas. Se puso el sello de Satán. Los rumores sobre satanismo en la masonería se intensificaron significativamente en el siglo XIX. La oscuridad se cernía. En aquel entonces, Europa vivía la era del romanticismo, que estuvo acompañada por un mayor interés en el misticismo y los conocimientos ocultos. Fue precisamente en esta época cuando apareció el escritor francés L. con acento agudo o Taxil, quien jugó un papel fatal en la formación de la idea de la masonería como un culto satánico.
En la década de 1880, Taxil publicó una serie de libros y artículos en los que afirmaba que las logias masónicas adoraban en secreto a Lucifer, realizaban horribles ritos satánicos y urdían conspiraciones contra el cristianismo y la sociedad. Sus obras gozaron de enorme popularidad, fueron traducidas a numerosos idiomas y causaron una auténtica sensación. El mundo quedó conmocionado. Más tarde, L.E. con acento agudo o Taxil confesó públicamente que sus relatos habían sido falsificadas, y que todo el proyecto fue concebido inicialmente por él como una mistificación, destinada a ridiculizar a la Iglesia Católica y sus supersticiones. Shock. La farsa del siglo. Sin embargo, la revelación no destruyó por completo los mitos que ya se habían arraigado en la mente de millones de personas. Estas historias continuaron viviendo por sí solas, mantenidas por conspiradores, escritores y partidarios de teorías conspirativas. La mentira resultó ser más fuerte que la verdad. Otra fuente de mitos sobre la conexión de los masones con el ocultismo y el satanismo fueron ciertas sociedades secretas del siglo XIX que realmente practicaban rituales místicos y ocultos, tomando prestados algunos elementos de la simbología masónica. Por ejemplo, la famosa Orden Hermética de la Aurora Dorada, surgida en Inglaterra en 1888, utilizaba activamente elementos rituales masónicos, aunque no estaba directamente relacionada con la masonería propiamente dicha. Las sombras se multiplicaban. En la conciencia pública, tales organizaciones comenzaron a confundirse con las auténticas logias masónicas, reforzando el mito de que los masones practicaban magia oculta y ritos secretos. En el siglo XX, la situación empeoró aún más con diversas teorías conspirativas. Especialmente tras la publicación del libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion. Otro golpe. Este era un documento falsificado que vinculaba directamente a los masones con una conspiración global. Como resultado, la imagen de los masones como conspiradores secretos quedó firmemente asociada con algo oscuro y siniestro. Al mismo tiempo, algunos regímenes totalitarios de Europa, especialmente la Alemania nazi, utilizaron estos mitos para justificar las persecuciones contra los masones, presentándolos como enemigos secretos de la sociedad y el Estado. Una sangrienta represión. Así pues, las leyendas sobre satanismo y ocultismo en la masonería nunca se basaron en hechos reales, sino que se formaron por una combinación de varios factores: la naturaleza cerrada de la hermandad, las luchas religiosas y políticas, y las mistificaciones conscientes de ciertos autores y organizaciones. Escalofriante mezcla. A pesar de las numerosas revelaciones, estos mitos siguen existiendo en la conciencia colectiva hoy en día, avivando el interés por la masonería y al mismo tiempo sembrando incomprensión y miedo hacia ella. El misterio sigue siendo misterio. Desde el principio de su aparición, la masonería atrajo poderosamente la atención de personas que buscaban no solo el perfeccionamiento espiritual personal, sino también un cambio activo en la sociedad. O quizás, al poder, los masones se convirtieron inevitablemente en figuras prominentes en la arena política, ya que las ideas de hermandad coincidían perfectamente con los valores de la Ilustración: libertad, igualdad y humanismo. Un eslogan conveniente para las revoluciones. Uno de los ejemplos más brillantes y significativos de la influencia de la masonería en la historia mundial fue la Revolución Americana. Muchos padres fundadores de América fueron miembros activos de logias masónicas. ¿Coincidencia? George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, no solo era masón él mismo, sino que mostró abiertamente su pertenencia a la hermandad, realizando personalmente el ritual masónico de colocación de la primera piedra del Capitolio en 1793. Un gesto histórico. Ese día, Washington vestía el tradicional delantal masónico, y la ceremonia estuvo acompañada de gestos simbólicos y la lectura de textos especiales que enfatizaban la importancia del nuevo Estado fundado en los principios de hermandad e igualdad. No menos importante fue el papel de Benjamin Franklin, quien no solo ayudó a crear la Constitución y la Declaración de Independencia, sino que utilizó activamente sus conexiones en los círculos masónicos de Francia.
Fue precisamente gracias a los esfuerzos diplomáticos de Franklin en las logias francesas que los Estados Unidos recibieron un apoyo vital de Francia en forma de armas, flota y dinero. ¿Diplomacia secreta? Franklin gozaba de un enorme respeto entre los masones europeos e incluso participó en el trabajo de la famosa logia parisina Las Nueve Hermanas, donde fue recibido personalmente con honores dignos de un rey. Un nivel de influencia impresionante. Otro ejemplo brillante de la influencia masónica en la política fue la Revolución Francesa de 1789. Entre sus líderes efectivamente había muchos masones, como el conde de Mirabeau, Georges Danton y el marqués de Lafayette. Precisamente Lafayette, héroe de dos revoluciones, se convirtió en una de las figuras centrales que unió en torno a sí a la nobleza y la burguesía de ideas liberales. Pertenecía a la logia de San Juan en París, donde se debatían activamente ideas de monarquía constitucional y libertades civiles. La trama se fraguaba a puerta cerrada. Además, las logias masónicas fueron uno de los pocos espacios donde representantes de diversas capas de la sociedad francesa podían hablar abiertamente de la necesidad de cambios radicales, sin temor a la persecución ni a la censura. Esto influyó sustancialmente en que las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se convirtieran en el lema oficial de la revolución. ¿De dónde soplaba el viento? Un ejemplo importante de la influencia masónica fue también la lucha por la independencia de los países de América Latina a principios del siglo XIX. Y de nuevo ellos. La figura central fue el legendario Simón Bolívar, que liberó del dominio español a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Bolívar ingresó en una logia masónica ya en Londres, en 1803, donde conoció las ideas progresistas europeas de libertad e igualdad. Más tarde, utilizó activamente la red de conexiones masónicas para conseguir apoyo de revolucionarios por todo el continente. Conexiones que decidían el destino de continentes. Las logias masónicas en América Latina se convirtieron en centros de planificación de revueltas, permitiendo a personas de distintas nacionalidades y estatus sociales unirse en la lucha común contra el colonialismo. Así, gracias a la red masónica, Bolívar logró crear una amplia coalición internacional de partidarios de la independencia. Todo un ejército, unido por lazos secretos. Los masones también jugaron un papel clave en la unificación de Italia. El propio Giuseppe Garibaldi, legendario revolucionario y héroe nacional de Italia, no ocultaba su pertenencia a las logias masónicas y se enorgullecía de ella. En 1864, Garibaldi fue incluso elegido Gran Maestro del Gran Oriente de Italia. En la cima, gracias a ello, logró unir a grupos dispersos de revolucionarios y liberales por todo el país. Existe testimonio de que Garibaldi y sus seguidores utilizaron expresamente símbolos y rituales masónicos para fortalecer el espíritu revolucionario y la unidad entre sus soldados. Una hermandad de combate con signos secretos. Como resultado, Italia logró la independencia nacional y se convirtió en un Estado unido. En Gran Bretaña, los masones también influyeron activamente en los procesos políticos y sociales de los siglos XVIII y XIX. Se sabe que Winston Churchill, futuro primer ministro de Gran Bretaña, fue iniciado en una logia masónica en 1901, aunque no se convirtió en un miembro particularmente activo. Sin embargo, era uno de ellos. Su pertenencia a la hermandad fue una confirmación simbólica de que la masonería tenía posiciones sólidas entre las élites británicas. Anteriormente, en el siglo XIX, las logias masónicas británicas contribuyeron activamente a las reformas en educación, caridad y asistencia social, creando escuelas y albergues para pobres. ¿Caridad como tapadera? Así pues, la masonería nunca fue la mano que gobernaba el mundo en secreto, como afirman los teóricos de la conspiración. ¿O acaso querían que eso pensáramos? En realidad, proporcionaba a personas influyentes una plataforma intelectual en la que se discutían y fraguaban ideas capaces de cambiar la sociedad. ¿Se discutían? OSPLANEABAN. Gracias a sus altos ideales, como igualdad, fraternidad y humanismo, la masonería jugó un papel significativo en muchos eventos históricos,
desde la Revolución Americana hasta la lucha por la independencia de América Latina y la unificación de Italia, ejerciendo así una influencia tangible y duradera en el desarrollo de la historia mundial. Una influencia que es difícil de exagerar, y que aún se siente. Si en Europa la masonería se convirtió en objeto de teorías conspirativas y sospechas conspirativas inmediatamente después de las grandes revoluciones, en Rusia su historia se desarrolló de manera algo diferente. ¿Cómo fue en nuestro país? Los masones rusos nunca crearon gobiernos secretos ni estuvieron detrás de revueltas masivas. Al parecer, no tuvieron tiempo. Por el contrario, los masones rusos del siglo XVIII estaban estrechamente relacionados con los círculos ilustrados de la sociedad, ocupando a menudo altos cargos en la corte imperial. Sin embargo, la actitud de los monarcas rusos hacia los masones cambiaba drásticamente según la personalidad del emperador y la atmósfera política en el país. El imperio jugaba con fuego. La masonería penetró en Rusia ya bajo Pedro el Grande, pero su florecimiento comenzó durante los años del reinado de Catalina II, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII. La época dorada de los masones rusos. La emperatriz Catalina nunca perteneció personalmente a logias masónicas y las veía con cierta sospecha. Una mujer inteligente. Sin embargo, entre su círculo más cercano había numerosos masones de alto rango que ejercían una influencia significativa en la vida social y cultural. Por ejemplo, uno de los influyentes masones en la corte era el príncipe Alexander Mikhailovich Golitsyn, que ocupaba importantes cargos estatales y gozaba de la confianza personal de la emperatriz. La persona de confianza de la emperatriz no solo participó en el trabajo de las logias, sino que contribuyó a la difusión de ideas ilustradas en la sociedad rusa. En aquel entonces, las logias masónicas reunían a la flor innata de la nobleza rusa, desde influyentes aristócratas y dignatarios hasta destacados literatos e intelectuales. Una de las logias rusas más famosas y autorizadas fue la Logia Tres Estrellas, creada en San Petersburgo. En sus filas figuraban personalidades tan conocidas como el periodista y editor Nikolai Ivanovich Novikov, el senador y político Iván Perfilievich Yelagin, el escritor Alexander Nikolaevich Radishchev y muchos otros. Un elenco estelar. Una característica importante de los masones rusos fue su orientación no hacia la revolución, sino hacia el desarrollo espiritual y moral de la sociedad. La versión oficial, los miembros de las logias se dedicaban activamente a la caridad. Abrieron imprentas y bibliotecas, publicaban revistas y libros, propagando ideas de autoperfeccionamiento moral, ilustración y utilidad pública. Sembraban lo razonable, lo bueno, lo eterno. O algo más. Un ejemplo particularmente brillante de la influencia masónica en Rusia fue la actividad de Nikolai Ivanovich Novikov. Siendo un convencido defensor de la Ilustración, abrió una imprenta y organizó la publicación de revistas y libros que divulgaban las ideas avanzadas de la época. Gracias a Novikov, aparecieron masivamente en Rusia las obras de los filósofos ilustrados franceses, libros sobre ciencias naturales, economía y filosofía. ¿Y si esas ideas avanzadas eran peligrosas para el trono? Catalina la Grande al principio veía con buenos ojos esa actividad, viéndola como un medio para ilustrar a la sociedad, pero pronto empezó a preocuparse al notar la rapidez con la que se extendían ideas que podían socavar el orden monárquico tradicional. ¿Se confirmaron las sospechas? Como resultado, Novikov fue arrestado en 1792, su imprenta fue cerrada, y la actividad de las logias masónicas cayó bajo el control exhaustivo de las autoridades. Con la llegada al poder del emperador Pablo I en 1796, la actitud del trono ruso hacia los masones cambió drásticamente. Pablo tendía a ver en cualquier organización secreta una amenaza para la estabilidad de su reinado y el orden político. Temiendo la influencia de las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa, prohibió la actividad de todas las logias masónicas en 1798, y la prohibición fue severa y total. Los masones, que antes ocupaban altos cargos,
se vieron obligados a renunciar públicamente a la pertenencia a las logias, y los infractores se enfrentaban a castigos severos, incluso hasta el exilio y la confiscación de bienes. La maquinaria sangrienta de la represión. Esta prohibición no fue mera formalidad, vino acompañada de persecuciones reales. Muchos masones rusos fueron apartados de sus cargos, despojados de grados y puestos. Imprentas y editoriales vinculadas a círculos masónicos fueron cerradas, y los libros y revistas impresos bajo la influencia de ideas masónicas fueron destruidos o incautados. Así pues, el destino de la masonería en la Rusia del siglo XVIII es una historia de altibajos, marcados ante todo por los sentimientos políticos de los monarcas. El trono no necesitaba sociedades secretas. Si bajo Catalina la Grande los masones pudieron actuar con relativa libertad, difundiendo ideas ilustradas, bajo Pablo I cayeron bajo una cruel prohibición y persecución, lo que interrumpió drásticamente su actividad social y cambió profundamente la historia posterior de la masonería rusa. Su destino estaba marcado, pero a pesar de la prohibición, las ideas que los masones llevaron a la sociedad siguieron viviendo en el ambiente intelectual ruso, inspirando a generaciones posteriores de figuras culturales y políticas. Ni siquiera bajo prohibición desapareció su influencia. Tras la estricta prohibición de Pablo I, la masonería en Rusia quedó fuera de la ley durante mucho tiempo y se vio obligada a pasar a la clandestinidad profunda. Años sombríos de existencia secreta. Solo con la llegada de Alejandro I en 1800, la masonería rusa experimentó un nuevo, aunque breve, resurgimiento. Un rayo de esperanza. El emperador mostró tolerancia hacia las logias masónicas, y en los primeros años de su reinado, la masonería recuperó su peso social e influencia intelectual. En este período, las logias se convirtieron cada vez más en un imán para destacadas figuras culturales, especialmente escritores y publicistas, cuya obra determinó la faz de la literatura y el pensamiento social ruso durante un siglo entero. ¿Quiénes eran estos genios vinculados al secreto? Un ejemplo particularmente brillante de esta influencia fue Nikolai Mikhailovich Karamzin, el historiador y escritor ruso más importante, autor de la fundamental Historia del Estado ruso. Karamzin no ocultaba su pertenencia a las logias masónicas, participó activamente en sus actividades y encontró en las ideas de hermandad inspiración para sus reflexiones históricas y filosóficas. ¿Acaso la historia principal de Rusia fue escrita bajo influencia masónica? Fue precisamente el ambiente masónico el que formó en Karamzin el interés por cuestiones de moral, humanismo y el destino de Rusia, que luego se reflejaron en sus obras históricas y literarias. El círculo de Karamzin jugó un papel importante en la formación de la intelectualidad rusa del siglo XIX, para la que las ideas masónicas de humanismo y perfeccionamiento moral eran especialmente atractivas. Alexander Sergeyevich Pushkin, aunque formalmente no pertenecía a logias masónicas, estuvo estrechamente relacionado con personas que participaban activamente en sus actividades. ¿El genio de la poesía rusa entre sombras masónicas? Las ideas masónicas ejercieron una influencia significativa en la cosmovisión del poeta y se reflejaron en su obra. En particular, se conocen sus estrechas relaciones con los decembristas, muchos de los cuales eran masones. Los decembristas, ¿masones? Shock. El trato con ellos contribuyó a la formación de las ideas liberales de Pushkin y se manifestó en sus obras, como Evgeny Onegin y Boris Godunov. Además, su poesía estaba impregnada de reflexiones sobre la libertad, la moralidad y el papel del individuo en la historia, temas clave que se discutían en los círculos masónicos de la época. ¿Coincidencia? Otro representante notable de la masonería en la cultura rusa fue Alexander Fyodorovich Lapsin, filósofo, escritor y editor, que propagaba activamente las ideas de ilustración y perfeccionamiento moral. En la década de 1810, publicó la revista El Heraldo de Sion, que se convirtió en el centro de la vida espiritual de la sociedad rusa de la época. Una revista con un título misterioso. En las páginas de la revista se publicaban artículos filosóficos, traducciones de pensadores extranjeros y materiales directamente relacionados con la filosofía masónica.
La publicación tuvo un gran éxito entre el público ilustrado e hizo que las ideas de autoperfeccionamiento moral y servicio público fueran ampliamente conocidas entre la élite rusa. De nuevo la élite, de nuevo las ideas secretas. Sin embargo, después de la revuelta decembrista en 1825, el gobierno de Nicolás I nuevamente desató la represión sobre las logias masónicas, que empezaron a ser vistas por las autoridades como focos de libre pensamiento y amenaza para la monarquía. Sangrienta retribución. Durante las décadas siguientes, la masonería existió en Rusia exclusivamente clandestinamente, perdió considerablemente su influencia y, de hecho, cesó su actividad pública. Un breve resurgimiento de la masonería tuvo lugar a principios del siglo XX, cuando en Rusia, después de la Revolución de 1905, se reactivaron diversos movimientos sociales e intelectuales. Las logias reaparecieron en San Petersburgo, Moscú y las grandes ciudades del Imperio ruso, pero su actividad no fue tan notable ni influyente como en los siglos XVIII o XIX. Un débil eco del poder pasado. Tras la Revolución de Octubre de 1917, el nuevo gobierno soviético declaró inmediatamente las organizaciones masónicas fuera de la ley, considerándolas antisoviéticas y burguesas. Una nueva ola de persecución. Los masones se vieron obligados a emigrar masivamente. Muchos miembros conocidos de las logias terminaron en el exilio, principalmente en Francia y otros países de Europa. En el exilio, los masones rusos intentaron preservar las tradiciones de la hermandad. En París y otras capitales europeas se crearon logias masónicas rusas, de las que formaron parte muchos representantes notables de la cultura rusa y la intelectualidad emigrada, como los escritores Iván Bunin, Dmitri Merezhkovsky o el filósofo Nikolai Berdyaev. Incluso en el extranjero mantenían sus vínculos. Sin embargo, debido a la lejanía de la patria, la pérdida de influencia en lo que ocurría en la Rusia soviética y el paulatino fallecimiento de la generación mayor de la emigración rusa, el movimiento masónico decayó gradualmente. En la Unión Soviética, a lo largo de todo el siglo XX, la masonería permaneció bajo prohibición total. Se la consideraba un enemigo ideológico, una organización secreta incompatible con el sistema comunista. La oscuridad del totalitarismo no toleraba secretos. Solo a finales de siglo, en la época de la perestroika y tras la disolución de la URSS, surgieron intentos de revivir las logias masónicas en Rusia, pero ya en un entorno político y social completamente diferente, sin la influencia anterior ni el amplio apoyo. La sombra del pasado en una nueva realidad. Hoy, la masonería no es una reliquia del pasado, sino un fenómeno social completamente vivo, aunque considerablemente menos misterioso que antes. ¿O es una ilusión hábilmente creada? Las organizaciones masónicas modernas operan abiertamente en casi todos los países del mundo, y a pesar de ello los mitos sobre ellas aún siguen muy extendidos. ¿Dónde hay humo, no hay fuego? Pero, ¿qué representa la hermandad en nuestra época y cuál es su verdadero papel? Según las estimaciones más recientes, hoy en día hay alrededor de 6 millones de masones en el mundo. Su número varía según el país. Todo un ejército. El mayor número de masones reside en Estados Unidos, donde más de 2 millones de personas son miembros de logias. Ahí es donde reside la fuerza. La masonería estadounidense destaca por su particular apertura, o por su fachada. En Estados Unidos, las logias masónicas llevan a cabo actividades públicas. Celebran eventos oficiales e incluso organizan visitas guiadas a sus edificios históricos para el gran público. Solo muestran lo que quieren mostrar. En segundo lugar por número de miembros se encuentra el Reino Unido, con alrededor de 200.000 personas. Aquí las organizaciones masónicas también son muy activas, publican abiertamente listas de miembros, llevan a cabo acciones benéficas y apoyan numerosas iniciativas sociales. Otra vez la beneficencia. En Europa Occidental, la masonería tiene una larga tradición y mantiene una cifra estable. Por ejemplo, en Francia hay alrededor de 150.000 masones, y en Alemania unos 100.000.
Las logias continúan aceptando nuevos miembros, y el interés por la masonería ha crecido notablemente en las últimas décadas, especialmente entre personas de mediana edad y representantes de profesiones creativas. Las filas se engrosan. En Europa del Este, las organizaciones masónicas son comparativamente poco numerosas, pero tras la disolución de la URSS y el bloque socialista, comenzaron a recuperarse gradualmente y ahora operan en casi todos los países de la región. Renacimiento de las cenizas. ¿A qué se dedican en realidad las logias masónicas modernas? Esa es la pregunta clave. En primer lugar, la masonería ha conservado su propósito tradicional. Sigue siendo una comunidad donde las personas pueden debatir cuestiones morales, filosóficas e intelectuales en una atmósfera de respeto mutuo e igualdad. En una atmósfera de secretismo. Los masones modernos se reúnen regularmente en sesiones, realizan rituales y debates, estudian obras filosóficas y documentos históricos. Pero hoy en día sus discusiones ya no tienen ese carácter secreto que generó tantos mitos en el pasado. O todo se ha vuelto aún más secreto. Sin embargo, la principal dirección de actividad de los masones del siglo XXI es la beneficencia y el trabajo social. Inesperado, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos y el Reino Unido, los masones destinan anualmente decenas de millones de dólares a investigación médica, ayuda a hospitales infantiles, apoyo a programas educativos y universidades, así como a proyectos sociales en todo el mundo. ¿De dónde sacan semejante cantidad de dinero? Así, las organizaciones masónicas financian hospitales, prestan ayuda a niños con enfermedades graves, organizan clínicas gratuitas y programas de asistencia para personas pobres y mayores. En algunos países, como Estados Unidos, los hospitales y centros médicos masónicos son considerados entre los mejores por su nivel de servicio y atención médica. Impresionante. O una inversión en lealtad. Otra dirección importante de actividad de los masones modernos es el apoyo a la educación y la cultura. Las logias a menudo patrocinan instituciones educativas, conceden becas a estudiantes talentosos, financian programas para la preservación del patrimonio histórico y la restauración de monumentos arquitectónicos. Por ejemplo, en el Reino Unido los masones donan regularmente grandes sumas para la restauración de edificios históricos, no solo aquellos relacionados con la hermandad, sino también los que simplemente tienen valor cultural y nacional. Influencia en la cultura y la historia. En cuanto a la influencia política, aquí los masones modernos difieren significativamente de sus predecesores de los siglos XVIII y XIX. Hoy en día, la masonería subraya en principio su naturaleza apolítica. ¿Lo creéis? Las logias prohíben debatir abiertamente cuestiones políticas y religiosas en las sesiones para evitar divisiones y conflictos dentro de la hermandad. Esta regla se observa casi universalmente y es estrictamente controlada por la dirección de las organizaciones masónicas. ¿El camuflaje perfecto para negociaciones en la sombra? Por esta razón, la influencia real de los masones en la política y la toma de decisiones hoy en día es mínima y muy inferior al nivel que tuvieron en el pasado. ¿O solo lo parece? A pesar de la apertura y transparencia de las logias modernas, la masonería sigue generando muchos mitos y desconfianza entre algunas personas, acostumbradas a ver en ella motivos ocultos y fines secretos. ¿Tienen acaso derecho a sospechar? En realidad, la masonería del siglo XXI representa una organización social con orientación filosófica, orientada principalmente al autodesarrollo moral, la ayuda mutua y la beneficencia. Esta es la versión oficial. Los masones modernos hablan abiertamente de sus objetivos, publican información sobre miembros y eventos, y se esfuerzan por mantener una imagen pública positiva, disipando mitos y especulaciones centenarias. Pero ¿qué es lo que no cuentan? La masonería se ha convertido desde hace tiempo no solo en un objeto de estudio para los historiadores, sino también en una imagen vívida de la cultura de masas. Hollywood tiene olfato para las sensaciones. En el cine, la literatura e incluso los videojuegos modernos, se utiliza regularmente como tema central o elemento argumental importante. La razón es sencilla: el misterio de los masones, sus rituales secretos,
Su simbología inusual y su historia centenaria atraen fácilmente la atención y despiertan la imaginación del gran público. El público ansía secretos. Quizás el ejemplo más conocido de esta influencia cultural sea el libro del escritor estadounidense Dan Brown, El Código da Vinci. Aunque formalmente la novela habla de los secretos de la Iglesia Católica y de sociedades vinculadas a antiguos misterios místicos, avivó significativamente el interés también por los masones, convirtiendo a la sociedad secreta en uno de los temas más populares de principios del siglo XXI. Obras posteriores de Brown, especialmente, El símbolo perdido, ya están directamente relacionadas con los masones y sus leyendas. En estos libros, la hermandad es presentada como guardiana de antiguos secretos y conocimientos, con una influencia significativa en los acontecimientos mundiales. Millones creyeron. A pesar de las exageraciones artísticas y fantasías del autor, tales obras influyeron notablemente en la percepción de la masonería, convirtiéndola en tema de discusión e interés público en todo el mundo. Otro ejemplo llamativo es la famosa película, La búsqueda, National Treasure, con Nicolas Cage, cuya trama se basa en la búsqueda de conocimientos y valores secretos, custodiados por los masones durante siglos. La caza de tesoros masónicos. La película no es solo un emocionante blockbuster de aventuras, sino también una obra en la que los masones son representados como portadores de un importante patrimonio histórico y cultural. Aunque la película en sí no pretende tener precisión histórica, jugó un papel importante en la popularización de la imagen de la masonería entre el gran público. En la literatura, además de los libros de Dan Brown, existen decenas de novelas en las que la masonería juega un papel clave. Uno de los ejemplos destacados es el libro del escritor italiano Umberto Eco, El péndulo de Foucault. En esta novela profunda e intelectual, las sociedades masónicas y ocultistas actúan como elemento central de una narración intrincada que revela la naturaleza de la creencia humana en conspiraciones y mística. Eco utiliza la masonería no tanto para describir hechos históricos reales como para reflexionar sobre el fenómeno de la fe y su influencia en la sociedad. Fe. En conspiraciones, los videojuegos también utilizan activamente la imagen de los masones. La famosa serie de juegos Assassin's Creed aborda directamente el tema de las sociedades secretas, los Illuminati y los masones, representándolos como participantes en un conflicto secular. La eterna batalla del bien y del mal. En las logias masónicas, los juegos de esta serie gozan de gran popularidad, y sus argumentos, basados en historia alternativa y teorías conspirativas, influyeron significativamente en la formación de la imagen de los masones en el imaginario colectivo, especialmente entre los jóvenes. A pesar de la naturaleza fantástica y ficticia de las tramas, dieron lugar a toda una generación de fans sinceramente interesados en la historia de la hermandad y sus secretos asociados. Sin embargo, cabe destacar que tal uso cultural extendido de la imagen de los masones no siempre les beneficia. Libros, películas y juegos a menudo distorsionan sustancialmente los hechos históricos reales y la naturaleza de la masonería, creando una impresión errónea sobre a qué se dedican en realidad las logias modernas. ¿O es una distorsión intencionada para ocultar la verdad? Por otro lado, tal popularidad atrae la atención del público hacia la historia de la masonería, impulsando a muchas personas a profundizar en el tema y a separar la ficción de los hechos reales. Así, la masonería ha entrado sólidamente en la cultura popular como símbolo del misterio, los conocimientos ancestrales y los rituales enigmáticos. Las obras relacionadas con los masones suscitan un enorme interés, estimulan debates y controversias, y además hacen que el público reflexione sobre cuestiones de historia, moral y espiritualidad. Lo principal, quizás, es que precisamente gracias a tal influencia en la cultura de masas, la masonería sigue siendo hoy parte de la historia viva de la humanidad. Una historia que aún no ha terminado, y en la que, quizás, todavía hay muchos secretos sin resolver.